Mm, Ok, ya estamos aquí y comenzamos a grabar el inicio del tercer episodio oficial de Atardecentes. Bienvenido Mauricio Liévano. Hola Adrián, buenas tardes. Qué bueno estar otra vez juntos y poder comunicarnos con todas las personas que nos están viendo. Bienvenido nuevamente y gracias. Estoy aquí compartiendo pantalla con la cuenta en Instagram de Atardecentes y quería ponerla acá porque quería que el protagonista fuera eso que haces día por día, no solo en la cuenta atardecente, sino adicionalmente en tu cuenta personal. Y es escribir frases, que era con juego de palabras, que tú me dijiste que eso tenía un nombre. Sí, realmente el ejercicio diario que yo hago, el nombre lo puso un español que se llama Ramón Gómez de la Serna y el género, si se puede llamar así, se llama greguerías, que básicamente es hacer juegos de palabras referidos a temas específicos, utilizando generalmente o el humor o la ironía o el sarcasmo. Es como la estructura general de ese género, digamos. Me ha pasado varias veces contigo que algunas frases tuyas me generan otras y yo te las pongo. Yo me imagino que eso como crea una especie de debate y de ocurrencias en el otro también interesante. Sí, eh, porque es que además realmente yo diría que es una cosa muy particular. En principio, la persona que la lea de corrido, digamos, ve una frase normal, simpática, digamos, pero si la analiza, en el fondo siempre intenta decir algo más. Bien sea, en el caso de la cuenta de atardecientes, digamos, el tema específico es un poco lo que nos pasa a todos, todo lo que tiene que ver con nuestra soledad, con nuestros miedos, con nuestros proyectos, con nuestras ideas. Entonces, digamos, eso es lo que pretende hacer ese juego de palabras. Creo que Hoy, creo que tenemos dime, un delito en común y es que somos los libros que hemos leído, pero también los que nos hemos robado. sí, es un dicho súper común y creo que eso es muy, muy aplicable en toda Latinoamérica, que no se sabe quién es más tonto, si el que presta un libro o un disco o el que lo devuelve. Entonces, a eso le apunta el género que yo lo denominé de otra manera y de alguna manera es la colección que lanzamos en la página de Atardecentes que se llama Mantras Vintage. Un mantra en la cultura hindú es una palabra que tenga poder, ¿sí? Y el vintage pues tiene que ver un poco con poner de moda lo que se supone ya pasó de moda. Entonces, los mantras vintage le apuntan a eso. Eso que tú dices de los libros, hoy puse algo así, algo como eh, la vejez embellece. Una amiga ahí mismo me contestó, me dijo, no, 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 ¿cómo se le ocurre decir que la vejez embellece? Por el contrario. Entonces empezamos como a discutir del tema y entonces ella decirme, no, por el contrario, vea, cuando uno se pone viejo se llena de arrugas, se pone canoso. Y entonces ese es un poco reivindicar lo que es el atardecer, es entender que las arrugas tienen un lado sexy. Algo Entonces, interesante. a, Sí, sí, no, dime, termina, perdón. no, que a partir de las frases lo que pretendo es generar como un diálogo, un diálogo. Y chévere cuando la gente las entiende o cuando no las entiende y me dicen, oiga, pero ¿qué quiso decir acá? O esto que usted dijo no era. Entonces, ese es un poco el sentido de lo que hago a diario. En esto de podcast, que muchos podcasteros millennials tienden más a irse hacia YouTube y se extrañan de que los escuchen solamente. Y creo que es más desatardecente de escuchar radio, quizás porque lo llegamos a ver en la niñez Sí, y ocupamos nuestro espacio escuchando. Y yo disfruto más un podcast escuchándolo que inclusive viéndolo. Qué bueno uno ponerse a ver un video y ver a las personas tertuleando, así como estamos acá o como cuando lo pasamos
en streaming por Periscope o por cualquier otra vía. Tengo aquí en la pantalla una que me encanta mucho y me trae otra cosa a colación, que dice, me gusta la gente que se queda así se vaya. ¿Qué me trae esta frase? De que las personas, quizás los atardecentes, comenzamos a cultivar los momentos y entendemos, como lo dijimos en el capítulo pasado, el significado de un abrazo, el significado de decir, de no procrastinar con los afectos, como tú muy bien lo dijiste la semana pasada, y de dar 100% en un momento dado. Y como que decir, eh, im- impregnarse para siempre en un segundo, en un abrazo, en un beso, o en un escrito, o en algo. Eso me trae a colación esa frase. Claro, porque es que, digamos, decir adiós siempre tiene mala fama, digamos. Es decir, el que se va o cuando uno se despide siempre genera algún grado de rompimiento, de dolor, de pelea. Y resulta que no. Yo creo que cada momento en la vida tiene un significado especial. Y lo que ayer fue bueno, hoy puede que no sea tan bueno, lo que no borra de ninguna manera lo que pasó. Entonces, cuando yo también aprendo a ir, cuando aprendo a llorar, cuando aprendo a perdonar, cuando aprendo a agradecer lo que recibí, de alguna manera estoy hablando bien de mí y de alguna manera me estoy sanando, si hubiera algo que sanar, ¿sí? Al final cada cual se va como puede, ¿sí? Unos se van tirando la puerta, otros se van despidiéndose, otros se van de buena manera, de mala manera. Cada cual da un poquito de lo que tiene en su corazón, ¿sí? Entonces, el sentido de esa frase es esa, venga, puedo decirte adiós hoy de lo que sea, de mi trabajo, de mi pareja, de mis hijos, de todo un poco de lo que hablamos siempre, pero de alguna manera si lo hicimos bien, siempre vas a estar ahí. ¿Mm? Muy bien, Mauricio. En principio tú habías propuesto para este episodio hablar sobre qué bueno o malo nos ha traído las redes sociales y comenzaría yo con esta frase tuya en Atardecentes. En esta época de disfraces, bien podríamos quitarnos las máscaras. Muy oportuna. Todo eso, o sea, muchas de las frases y de lo que yo escribo, yo creo que a ti te suenan conocidos porque son charlas que hemos tenido en medio de un café o en medio de una cerveza o a través de este mundo digital o de los textos que hacemos. Y ese tema de cómo nos cambió el mundo digital siempre ha estado presente en lo que hablamos. No, yo diría que no se trata de decir que todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue distinto. Ujú. Hoy hice un podcast que un poco decía que cuando en mi caso, por ejemplo, eh, cuando era niño, lo único que me bastaba para ser feliz era el olor a pomarrosa, que no sé si conozcas esa fruta Oh, muy, por supuesto. muy colombiana que cada día es más difícil de conseguir. Y a mí me quedó grabado ese olor porque mi Y ese mamá, sabor y ese como es un olor a rosas y a es una rosas, fragancia. correcto. Entonces, a mí me quedó grabado siempre en mi mente que los sábados mi mamá iba a la plaza de mercado a hacer mercado y siempre traía pomarrosa. Entonces, eso me quedó grabado. Y la segunda cosa que me hacía feliz cuando era niño era pedirme ser Pelé cuando jugábamos fútbol en la calle. Entonces, ese tipo de cosas de alguna manera cambiaron. Y en ese cambio tuvo que ver todo el tema digital que cambió para bien, para mal, la forma en que nos comunicamos y nos decimos las cosas. ¿No? O sea, el mundo digital transformó para siempre, diría yo, la raza humana. Es verdad. Y la conectividad, lo que llaman 3.0, el anywhere en cualquier lado, anytime en cualquier momento, any device, cualquier dispositivo. Con el Internet de las cosas, con la transformación digital, hemos, sí, pavimentado digitalmente un millón de posibilidades que están a favor nuestro, pero también que podrían jugar en contra.
Fíjate Ajá. todo lo que está pasando con la iden- identificación facial en Hong Kong, por la seguridad, por el derecho a la privacidad, por el derecho a la información nuestra que se la roban compañías para vendernos tendencias o provocarnos caer en la tendencia, porque a veces vamos a consumir noticias y entendemos que eso es lo que está pasando. Claro, y entonces ahí es donde empiezan a surgir las preguntas que son preguntas que a la larga no tienen respuesta. Y es, claro, si bien lo digital y todo el tema de las redes sociales nos han puesto a la mano a un sinfín de personas que en la vida veremos, pero que de alguna manera están ahí. También ha hecho que la sociedad cambie. Hay un filósofo y sociólogo polaco que murió hace unos 2 años que se llama Zygmunt Bauman. Él tiene una teoría sobre la modernidad líquida y la sociedad líquida, que básicamente lo que dice es que la sociedad ha ido cambiando de tal manera porque lo que antes era hechos concretos, y ponía el ejemplo de las personas que entraban a una empresa e intentaban durar el mayor tiempo posible, casi hasta pensionarse, que es como la historia de la mayoría de nuestros papás. Ha pasado a que la gente hoy cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia, nada es estable, todo es inestable y el mundo se ha acostumbrado a eso, ¿sí? Estamos presos un poco como de la imagen y eso Y de la no realidad tiene... virtual, que es la otra, Exactamente, porque exactamente. hemos invertido en activos digitales que sí es bueno, están allí, los tenemos, tú tienes una cuenta en Instagram que se llama Atardecentes, un atardecentes.com, una serie de podcast. Imagínate una tormenta solar que viniera más fuerte de lo que haya pasado en la historia y arrasa con todo el sistema radiofónico, radioeléctrico. Y se apagan todo lo que teníamos como activos digitales. Que pudiese Sí, pasar. No sí. sé hasta qué es tan apocalíptico o ciencia ficción, pero nos estarán haciendo un daño o un favor y es un debate interesante porque hay otros caminos que hemos descuidado, como el escucharse a sí mismo, como el entenderse, como el encontrarse con el otro, como el escribir, como el... Que, ¿dónde está ese balance entre una cosa y la otra? Yo hace poco escribí algo así como que la única forma real de que las familias vuelvan al diálogo es cuando se va la luz, ¿sí? Y entonces, Bueno, nos pasaba a nosotros de pequeños cuando se iba la luz y no podíamos tener la televisión enfrente. Porque correcto. fuimos los hijos que fuimos criados por la televisión. Y hoy, digamos, uno cuando no le escriben, uno no sabe si se acabó el amor o se acabó el plan de datos, o sea, o se dañó el wifi, ¿sí? Pero entonces el punto es, y la pregunta sería es, claro, se le critica a las redes sociales y siempre se le ha cargado como el estigma. Yo mismo he sido un crítico como del tema, un poco de la banalidad y la superficialidad. Pero entonces la pregunta sería, ¿lo banal y lo superficial son las redes sociales o al contrario? La banalidad y la superficialidad está en la sociedad misma, en lo que vivimos hoy, y eso se hace evidente en cada cosa que hagamos en cualquiera de las redes Y sociales. en el uso y el abuso. Fíjate que una frase que me encanta mucho, que siempre hago que me la recuerden, es que, eh, por ejemplo, ser padre es una carrera que nos ponen a ejercer sin haberla estudiado. Sí, Así, asimismo, el pensamiento crítico o el criterio o la capacidad de entender tanta información que se genera. Hoy por hoy, que los millennials, la, la otra cara de los atardecentes somos nosotros, los millennials son todas esas generaciones que vienen por debajo de nosotros. Ellos están haciendo activismo, lo que está pasando hoy por hoy en toda Latinoamérica y en el mundo entero, porque es que ya diga cualquier ciudad y ahí está pasando algo, ¿no? ujú, A nivel de política, a nivel de activismo, a nivel de ideología, a nivel de cambio climático, de religiones o de lo que sea, es-
es como, aún fijando posición, ser capaces de saber que no todo es blanco o negro, que hay polaridades, que hay diferentes aristas, matices y enfoques sobre Sí, algo. Y que hoy por hoy se ve reflejado en las redes sociales por medio de la agresividad y la gente se tira muy duro y tira a matarse y a destruirse y a anularse, a descalificarse y que busquen que te borren tu cuenta es como buscar matarte, callarte. sí, pero volvemos un poco a lo mismo, Adrián. Digamos, ese odio que para mí, digamos, se ve reflejado, por ejemplo, en Twitter. Twitter, yo era muy activo y me retiré porque un poco me aburrí como de la dinámica propia de Twitter. Y hoy soy como un boyerista de Twitter, escribo poco, leo mucho. Eh, y claro, uno ve eso que tú dices, un poco la agresividad, un poco la violencia, pero volvemos a la pregunta y es, ¿lo violento son los mensajes de Twitter o lo violento es la sociedad misma? ¿O no será que la sociedad siempre ha sido igual, sino que ahora hay más gente que tiene voz y entonces tiene capacidad de responder? La historia de la humanidad siempre ha sido la de la violencia, del hombre que intenta comerse al hombre mismo. Y entonces, cuando yo no estoy de acuerdo o tú no estás de acuerdo con lo que yo pienso, de alguna manera lo que busco, y esa es la historia de la humanidad, busco o que tú pienses de la manera que yo pienso por la fuerza o simplemente ignorándote o simplemente borrándote del mapa. Entonces eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora tenemos, digamos, una herramienta que es mucho más visible y que está todos los días presente en nuestra vida. El hecho de los dispositivos móviles, pues simplemente ahora los cargo conmigo en mi bolsillo. Cuando voy en el Transmilenio, en el carro, caminando, lo estoy viendo. Y es cada día más la gente caminando y escribiendo. Entonces, es un poco Y el ese, término tú que eres hemos usado los dos, perdón, de la generación de los dedos parlantes. la ¿Sí? generación de los dedos parlantes, me encanta eso. Tú como periodista, como profesor, como persona que estaba en la industria, que ha formado a otros y tiene colegas y que está, ¿entiende? Hubo un debate hace 5 años que se apagó y creo que se apagó porque no podía hacerse nada y era el tema del ciudadano que informa, del infociudadano, del ciudadano que es capaz de agarrar una cámara y hacer un reportaje a- de buena o mala manera, pero fue el que lo hizo, ¿no? Sí. O el que tomó la foto que apareció en la revista Time o en el New York Times o en cualquier otra videito corto en cualquier cadena de televisión o que algo fue grabado y lo vieron 5 mil millones de personas. Sí. Entonces ese debate que hubo entre, es que el periodismo solo pueden ejercerlo tal, yo me metí en el debate y decía, ya va, el ciudadano puede informar, el Sí. ciudadano puede documentar, el ciudadano puede, entendiendo también la otra línea delgada del fake news y de la mentira y de la mala utilización del lenguaje y todo este tipo de cosas. Pero es una realidad que ya no es debate, sino que ya es una realidad como una montaña, como no se puede tapar el sol con el dedo. Y es la capacidad de cada persona de, con ese dispositivo que cargas para arriba y para abajo, poder ser un conector y una puerta abierta y una ventana para todo el mundo. Ese debate que tú nombras, yo creo que es un debate que permanece, digamos, en la universidad. Mi posición frente al tema es que tías chismosas siempre ha habido, siempre. La señora que está en la ventana y ve el atraco en el parque siempre ha existido, siempre. Pero, y que es un poco lo que pasa hoy en Twitter o en cualquiera de las redes. Yo estoy por la calle, voy con mi celular, grabo y subo. Pero de alguna manera el quehacer profesional del periodista o del comunicador sí debe marcar una diferencia frente a esa tía chismosa, en el sentido de que cuando yo soy un profesional de la información, pues sí, puede ser el mismo atraco en el mismo parque a la misma hora que ve mi tía chismosa, pero yo lo debo informar de una manera diferente, porque debo darle un contexto, debo darle un trasfondo a la historia, debo
hacer visible a las víctimas, debo entender en qué situación se da ese tipo de hechos. Entonces, es un problema también ético, digamos, de lo que significa informar responsablemente a una comunidad e informar que no es más que poner en evidencia un hecho que vi, que lo puedo hacer yo o lo puede hacer cualquier persona. Lo otro, ese debate de que el periodista no puede dar una opinión, o muchos lo describen como una bandera, es que yo soy periodista y no puedo decirte nada. Eso es súper complejo, ¿no? Porque al final podrías tú inteligentemente decir mucho mostrando los hechos de tal manera que la gente diga, wow, es que por la evidencia me hace sacar estas conclusiones. Es como el psicólogo que en terapia nunca te da la respuesta, pero hace que tú encuentres todos los hechos y diga, ya va, el camino es este. Y entonces la psicóloga te dice, ese es el camino. ¿Me Ajá. explico? Y te lo valida. Es súper interesante. El tema de la subjetividad siempre ha estado presente. Y yo personalmente creo que que la objetividad no existe. La objetividad es eh, cómo abordo yo el objeto de lo que hablo, pero siempre lo voy a abordar desde mi propia perspectiva, desde mi propia cultura, desde mis propios miedos, desde mis propios intereses. Eh, yo no creo en la subjetividad, en la objetividad, perdón, creo en la subjetividad, pero la subjetividad que es capaz de balancear y dar un contexto, partiendo siempre de la base que ese contexto de alguna manera lo hago también de una manera subjetiva. Entonces, digamos, el tema de la información y la comunicación, ahí es donde se empiezan a cruzar todos los caminos, ¿sí? Porque si es opinión, listo, es opinión, es opinión. Entonces, lo que yo debo hacer es construir un argumento lo suficientemente sólido como para que la gente entienda y diga, ve, esta persona tiene, me gusta lo que piensa, me parece que es por acá o me parece que no es por acá también. O el que hace periodismo de investigación, él quizá no tenga una opinión, pero tiene una suposición, ¿no? O tiene un olfato que te hace decir, hay que desenterrar porque algo me dice que aquí voy a descubrir una cantidad de cosas interesantes o polémicas a cualquier orden. Ujú. Dentro de ese Yo, margen, yo perso- sí. Perdóname, sobre ese tema, por ejemplo, yo digo, en nuestros medios, en Colombia, por ejemplo, tú ves cualquier noticiero y tú sabes prácticamente qué Mm. va a pasar. Sabes qué va a pasar. Sabes que uno de los noticieros va a construir todo su relato a partir de las cámaras de seguridad o de un supermercado o de la policía. Otro va a construir un relato a partir de una posición política determinada, pero son demasiado predecibles, ¿sí? Yo personalmente creo que en la universidad a uno le enseñan que la noticia está afuera. Entonces, son cosas que rompen la cotidianidad. Yo personalmente creo, y ese ha sido un punto de debate con mis alumnos, yo personalmente creo que la noticia está a partir de los ojos que ven lo que pasa. Porque el hecho que se muera el Papa, por poner un ejemplo, o se muera cualquier persona, pues ese es un hecho, no hay forma de rebatirlo, se murió, pero la forma como yo lo cuente, como yo lo aborde, ahí es donde yo puedo generar una versión diferente de los hechos, que es lo que en las universidades llaman noticia. Y lo que te decía yo en ese margen que nos trajo aquí a esa discusión inicial del periodismo, del infociudadano, es que quizás las redes sociales fueron usadas primero de manera lúdica por los ciudadanos, por Ujú. los usuarios normales, inclusive después fue que comenzaron a llegar los artistas, los que después se llamaron, porque se volvieron populares, los influencers, los mismos usuarios o gente del gremio. Después llegaron los periodistas, por supuesto, los tecnólogos, la gente a la vanguardia de la innovación. Pero los que han llegado de último relativamente y que no terminan de entender esto son los políticos y no sin ánimo de meternos en política o más que no queramos, es que no nos dejamos ya doblegar por el pensamiento político como Ujú. buenos atardecentes. Pues podemos ser muy críticos, pero ya igualito lo observamos como que esto no me va a quitar, no me va a gastar más energía ni más tiempo. Sí, Es el sí, hecho de que claro. llegan con un lenguaje acartonado que aprendieron en el curso de media training para hablar frente a una cámara, para el lenguaje gestual,
cómo muevo las manos y cómo soy enfático y cómo manejo mi discurso. Pero no sacan provecho de las redes sociales, no sacan provecho de la generación y construcción de una comunidad para poder tenerlo como un capital, no sacan provecho del ganarse las cosas en a corto, mediano, largo y plazo. Gente que amasa un capital espectacular y llegan de segundos y, entre comillas, pierden una elección, un cargo por elección popular y abandonan y sueltan eso y se murió un capital que costaría una fortuna tenerlo de manera natural. Y es que no entienden una carrera a largo plazo y un acercamiento a las personas y a sus comunidades por medio de las redes sociales, conversando, puliéndose, lanzándose al ruedo de grabarse y mostrarse al mundo. Yo creo, Adrián, que en el tema de las redes sociales y en general en la comunicación, yo creo que también hay que ser bastante crítico con la forma como consumimos esos contenidos. Porque charlatanes, vendehumos, gente que echa una carreta, ha existido siempre, 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 desde que el hombre, hemos dicho, desde la época de los jeroglíficos, yo creo que había alguien que echaba un cuento puliendo una piedra. El problema está es cómo abordo yo esos contenidos, cómo soy capaz de entender el contexto en que cada persona me lo dice, la intencionalidad de esa persona. Lo único que me salva un poco de la banalidad, de la superficialidad, de la futilidad que se da en las redes sociales es mi propia forma crítica de asumir esos contenidos. Sí, yo personalmente no creo en el tema de los influenciadores, precisamente por eso, porque creo en la capacidad crítica. De pronto y esa es como una de las utopías que me mueve, en la capacidad crítica de las personas al consumir cualquier tipo de mensaje, bien sea en las redes sociales o bien sea en la tienda, ¿sí? Pero es Oiga, que lo dices muy bien en esa frase con la que comenzamos este debate. En esta época de disfraces, bien podríamos quitarnos las máscaras. claro, Y hay gente que llegó a redes sociales poniéndose el disfraz, poniéndose no, la máscara y creyendo y pretendiendo que eso es el mundo. Porque está bien, tú eres influencer, pero hay una masa que no ni se mueve por, por el tema de los influencers ni porque ese es el camino que ellos van a tomar. uh-huh, uh-huh. Entonces, hay, Siempre se ha hablado en el tema de todas las redes sociales y en general de los medios de comunicación del tema de la opinión pública. Y hacen ver como que la opinión pública es como la opinión generalizada de un gran grupo heterogéneo de personas. Yo personalmente en eso no creo, porque muchas personas pueden confluir en una opinión con respecto a un hecho concreto, el que sea un político, un parque, una actividad. Podemos los dos opinar lo mismo que sí sobre algo, pero los dos de alguna manera hemos llegado por caminos diferentes, porque tú tienes una historia, yo tengo una historia, yo tengo unos intereses, yo tengo una forma una cosmovisión que me hace ver la vida de una manera. Entonces lo que yo creo que existe es una opinión del público, que es la opinión segmentada de personas con una posición en la vida. La única forma para que tú puedas ponerte en mi lugar es desplazándote, no hay otra. Si yo estoy parado acá, tú no te puedes poner en mi posición porque, ¿cómo? Ni vas a quedar o encima o pisándome o me estás empujando. Para ponerte en mi lugar me tienes que desplazar y entonces ya no estás en mi lugar, estás en el tuyo. eh, es verdad, Mauricio Liévano, el atardecente mayor. Ya para cerrar te quería hacer esta pregunta. Como el CEO de Atardecentes, el founder, el fundador de esta hermosa iniciativa, eh, ¿qué puede esperar la gente al llegar a esta comunidad? Básicamente, yo creo que la gente que se acerca a Atardecentes puede encontrar cosas que lo identifiquen, que lo identifiquen como un grupo etario, ¿sí? Es claro que en Atardecentes no le estamos hablando ni a los centennials ni a los millennials, no porque no nos interesen, no porque no creamos que sean importantes, sino porque ellos tienen su propio espacio.
Y yo creo que en Atardecentes es reivindicar la posibilidad que tenemos los adultos contemporáneos de decir cosas, de hacer cosas, de reemprender caminos, de caernos, de volvernos a levantar. ¿Sí? De eso creo que es que se trata Atardecentes. Bueno, entonces despídase, te toca. ¿No? No, pues para mí, como siempre, es todo un gusto poder hablar de estos temas en los que ni Adrián ni yo pretendemos pontificar sobre nada, sino básicamente dialogar como hacen dos amigos sobre un tema que les gusta, que les apasiona y que puede ser de interés para alguien, para alguien. Esa es un poco como la idea, que esta charla de dos amigos se pueda multiplicar y que a este grupo de atardecientes cada día lleguen más y más personas. Bueno, ya, y así quedamos, mi estimado amigo, súper agradecido con su presencia para de manera colaborativa construir este podcast y web show. Chao, Adrián. Hasta una próxima. Hablamos.